¿Estás pensando en hacer un monociclo de Sustanón? En este video te voy a explicar cómo funciona, para qué sirve, qué resultados esperar y cómo estructurar un monociclo de manera responsable. El contenido de este video es netamente informativo y tiene fines educativos y recreativos. En ningún momento este canal promueve, incentiva ni recomienda el uso de sustancias farmacológicas sin la supervisión de un profesional idóneo. Las opiniones compartidas en este espacio se basan en mi experiencia personal y en el análisis académico del tema, pero no constituyen una verdad absoluta ni sustituyen una consulta médica. Antes de eso, por favor, suscríbete, activa la campana de notificaciones y obviamente dale like a este video porque la información que te voy a suministrar es súper valiosa. Así que empecemos con lo más importante. ¿Qué es el Sustanón? El Sustanón es una mezcla de 4 testosteronas: propionato, fenilpropionato, isacaproato y decanoato, lo cual quiere decir que tiene acción rápida y prolongada al mismo tiempo. Originalmente este compuesto se diseñó para mantener niveles estables de testosterona en pocas aplicaciones y eso lo llevó a popularizarse entre los principiantes normalmente porque es de fácil acceso. Suena que es un compuesto súper completo y obviamente que tiene liberación escalonada, lo cual no quiere decir que no tenga picos hormonales, ¿no? ¿Qué esperar de un monociclo de Sustanón? Suponiendo que este proceso se haga adecuadamente, que se entrene bien, se alimente bien, que tu genética te ayude, que obviamente las dosis sean unas dosis responsables, puedes ganar de 3 a 6 kilogramos de masa magra, músculo limpio en un ciclo de 10 semanas aproximadamente. El Sustanón te va a dar un look rocoso, limpio, grande, no con tanto volumen, no con tanta redondez. Sin embargo, tampoco va a mostrarte, te va a hacer ver tan rayado, porque son diferentes tipos de testosteronas y algunas de ellas sí retienen líquidos. Entonces, digamos que está en medio entre esos compuestos que te dan mucho volumen y otros que te dan mucha definición. Entonces, vas a ganar masa muscular de calidad, magra, vas a sacrificar un poco de volumen, pero te vas a ver más apretado. Obviamente va a depender mucho también del nivel o el porcentaje de tejido adiposo que tengas, porque si tu porcentaje de tejido adiposo es muy bajo e incluso puedes verte hasta vascularizado, venoso. Entonces es un compuesto muy interesante para utilizarlo. Eso sí, como todos estos compuestos no son mágicos, va a responder a lo que vos hagas. Si haces las cosas bien, los resultados van a ser muy buenos, van a ser impresionantes. Si las haces mal, también van a ser impresionantes, pero no tan agradables. ¿En qué tipos de procesos se utiliza el Sustanón? El Sustanón es un compuesto muy versátil. Lo puedes utilizar en volumen, lo puedes utilizar en definición. Sin embargo, digamos que uno de sus usos más comunes es la recomposición corporal o un volumen limpio. Digamos que en esos dos tipos de procesos es donde va a destacarse más. Sin embargo, si vas a manejar un volumen fuerte, pues va a depender mucho de la alimentación y de con qué otros compuestos lo puedas combinar. Pero en este caso estamos hablando de un monociclo, entonces sería simplemente mucha alimentación, mucha suplementación básica con un superávit calórico fuerte. Si estamos hablando de definición, no es el compuesto ideal. ¿Por qué? Porque te va a retener líquidos de todas maneras. Recordá que tiene un decanoato, tiene isocaproato, entonces va a haber una retención de líquidos no tan elevada como el enantato o como el cipionato, sin embargo va a haber una retención. Entonces, para definición como tal, en monociclo, no es muy útil que digamos. No te va a dar un aspecto extremadamente rocoso o tendrías que meterte en una dieta y en unos procesos de cardios muy fuertes. ¿Sí me entiendes? O sea, te va a causar más trabajo llegar a esa definición que esperas. A diferencia que si utilizas un propionato, por ejemplo, va a llegar mucho más fácil y el aspecto visual va a ser mucho más impactante. Entonces, en definición principiante, no es tan común. Sin embargo, si hablamos de intermedios o avanzados, en una combinación con masterón o trembolona, ya cambia. O en una combinación de masterón y primobolam. Entonces ahí ya es un ciclo de definición más interesante y que tiene un aspecto o un resultado final más agradable. Pero como monociclo solo en definición, sí te va a funcionar, pero no digamos a un resultado extremo o a una calidad de definición tan marcada. También se puede usar como TRT. Las dosis van de 125 mg a 250 mg cada 10 o 14 días. Cabe aclarar, mucho ojo con las dosis. No es lo mismo una TRT que un ciclo. Hay que entender que las dosis de un ciclo son supramáximas, son extremadamente elevadas y van a superar toda la dosis fisiológica de tu eje hormonal. Entonces, hay que tener claro siempre eso.
Dosis recomendadas y duración de un monociclo de Sustanol. La dosis recomendada va de entre 250 mg a 500 mg aplicada 2 veces a la semana. Puede ser lunes o jueves o puede ser martes y viernes. Dosis entre 250 y 500 mg semanales. ¿Cuánto tiempo? Ese ciclo, 10 semanas. Si es un primer contacto, 10 semanas es súper efectivo. Si ya tienes más experiencia, si eres un usuario intermedio, pues entonces ya irías a 12, 16 semanas, pero teniendo en cuenta todos los reguladores y los protectores que tienes que utilizar y obviamente teniendo en cuenta todos los riesgos que corres al extender un ciclo a ese número de semanas. Protectores y reguladores en un monociclo de Sustanol. Un inhibidor de aromatasa es esencial para tener ahí a la mano. En el caso que después de la tercera o cuarta semana comiencen a ver unas señales o unas banderas rojas de aromatización, entonces vamos a utilizar 0,25 mg cada 3 días. Pero si no aparecen esas banderas rojas, no utilicemos ese inhibidor de aromatasa porque puede provocarnos un rebote hormonal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Arimidex. Lo utilizamos si es necesario, de lo contrario, no. Suplementación recomendada en un monociclo de Sustanol. Vamos a ir con creatina, proteína dependiendo de tu proceso, omega 3, NAC, silimarina, ZMA para el soporte del sueño, el descanso, probióticos o enzimas digestivas si hay cambios gastrointestinales. Alimentación, entrenamiento y descanso en un monociclo de Sustanol. La alimentación va a ir enfocada dependiendo de tu objetivo. Si quieres un volumen, vas a ir con una dieta hipercalórica. Si quieres una definición, vas a ir con un déficit calórico, siempre priorizando en elevado número de proteínas y en carbohidratos de calidad. No beneficia en nada a sus procesos comer basura. Y no es un argumento que ustedes me digan que están en un volumen, porque eso no le va a dar calidad a su proceso. Entonces, eso no lo pueden olvidar. Ahora hablemos del entrenamiento. Si bien es cierto, es necesario esforzarse, entrenar al menos unas 5 o 6 veces a la semana, descansar un día, pues no podemos volvernos locos con las cargas con el argumento de que estamos ciclados. Tenemos que ir progresando e ir exigiéndonos, pero con decisiones inteligentes y mucho ojo con el volumen de entrenamiento, porque sí, claro, nos va a dar más recuperación, pero si saturamos el sistema nervioso, hasta ahí va a llegar nuestro ciclo también y nuestro progreso. Caer en sobreentrenamiento, se puede caer en sobreentrenamiento tanto en natural como ciclado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. El descanso, muchos lo subestiman, pero es demasiado importante. Mínimo 7 horas de descanso, 7 horas de sueño continuo. Controlar los niveles de estrés, muchachos. Pilas con eso. No saben cómo impacta de forma negativa el estrés en sus procesos. Y mantener el ritmo circadiano lo más estable posible. Así que pónganse a la tarea, chicos. Terapia postciclo en un monociclo de Sustanol. Vamos a empezar 3 semanas después de la última aplicación del compuesto. 3 semanas después. Entonces eso nos va a dejar en días como tal 21 días. De 18 a 21 días está súper bien para comenzar una terapia postciclo cuando ha utilizado Sustanol. ¿Por qué? Por la duración de algunos de los compuestos que componen a esta sustancia. ¿Qué vamos a utilizar? 2 semanas, 50 mg de clomifeno y 2 semanas, 25 mg de clomifeno. Durante las 4 semanas completas vamos a utilizar 20 mg de tamoxifeno. Y obviamente, siempre opcional, sin embargo debería ser obligatorio, ácido de aspartico 3 gramos todos los días durante 30 días. De esta manera también ayudamos a restablecer ese eje hormonal. Si se pueden ayudar también con maca y ashwagandha, sería brutal para esa recuperación. Porque es que la idea es recuperarlo poco a poco. No es meterle un shock brutal y tratar de despertarlo de la noche a la mañana. Entonces, hacer las cosas bien, hay veces denota paciencia y también inversión. Un monociclo de Sustanol te puede dar resultados impresionantes si se hace de la forma correcta, pero también te puede dejar consecuencias desagradables si se hace mal o sin control. Estudia, planifica y respeta tu salud hormonal. Lo que hoy parece poco, a largo plazo puede marcar una gran diferencia. Y eso es todo por hoy, parceros. No olviden dejar su like, suscribirse, activar campana de notificaciones y estar pendientes de todo el material
que se comparte en este canal. Si este video te pareció importante e interesante, compártelo con tus amigos, con una persona a la que le pueda interesar este tema. Un abrazo, parceros.